¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Aaron Salomón le doy la bienvenida a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el diario Expreso. Hoy vamos a comentar un tema muy importante. Me refiero a la sentencia histórica del Poder Judicial que ordenó la disolución del Movadef porque consideró que es lo mismo que el grupo terrorista Sendero Luminoso. Además, condenó a los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso como Lenny Parraguirre y varios otros en la cúpula, como Man Morote, Margot Liendo, María Pantoja, Florindo Flores, alias Artemio, entre otros, y también esa sentencia ha incluido a Alfredo Crespo, abogado y miembro fundador del Movadef y otros integrantes de esta agrupación del brazo político de Sendero Luminoso que pretendía entrar a la política para esparcir e instalar su agenda criminal. Para conversar al respecto hemos convocado al general en retiro José Baella, ex jefe de la DERICOTE. ¿Cómo está, señor Baella? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Aaron? Buenas tardes. Muy amable por la invitación. Se trata de una sentencia histórica. Movadef es igual a Sendero Luminoso, entonces. Así es, así es. Yo creo que esto es una situación histórica, una sentencia histórica que nos permite poner tras las rejas al pensamiento Gonzalo. Eso es muy importante. Recordemos que Abimael Guzmán, cuando fue capturado, él decía pues de que lo que queda acá, eso no lo quita nadie, especialmente en la mente de los jóvenes, ¿no? Y si recordamos de la situación, ahora nos vuelve a la memoria, por ejemplo, que el año 2014 se inició este plan de operaciones Perseo, ¿no? Que fue, digamos, estudiado, que fue analizado 2 años antes, estamos hablando del 2012, 11, 12, y se hizo todas las acciones de inteligencia, y este fue el resultado de un trabajo en equipo, personal de IRCOTE, de administrativos, operativos, analistas, la Fiscalía, porque se hizo un binomio con la Fiscalía, la Procuraduría, que en su momento, y posteriormente también el apoyo que recibimos de la Fuerza Armada, ¿no? Claro, eh, Movadef buscaba entrar a la vía política para, como he señalado en la introducción, eh, impregnar o desarrollar su agenda criminal, ¿no? Su agenda terrorista. No es que se hayan Sí, reivindicado, que hayan pedido perdón. no, no, no. Yo no creo que existan los exterroristas, para comenzar. No existen terroristas porque ellos están inyectados del pensamiento Gonzalo, y para ellos es un dogma, una situación que sí o sí tiene que darse en la realidad. El pensamiento Gonzalo es insustituible para tomar el poder. Abimael Guzmán decía dos cosas: o el poder se conquista, y se conquista por las armas, no hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, el cambio de estrategia que hace Abimael Guzmán después que es capturado el año 92 es la política, digamos, la lucha política con armas, que es es por eso que elaboran un plan de construcción del partido. A ver, creo que tenemos problemas con la conexión. Vamos a una pequeña pausa para solucionarlos y regresamos en breve.
Continuamos conversando con el general Baella acerca de este fallo histórico que proscribe al Movadef. Así es. Tú lo has dicho, ese es un fallo histórico que tenemos que tenerlo presente todos los peruanos, en razón de que los antecedentes que ocurrieron a partir del año 92, después de la captura, Abimael Guzmán, pues, él dice que el pensamiento Gonzalo va a quedar en la mente, no de todos los peruanos, pero sí de algunos peruanos, ¿no? Lo Claro. logró contaminar a mucha gente, y especialmente a jóvenes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el Movadef no utilizaba, había dejado ya las armas, quería ingresar a la política, quería tomar el poder para quebrar la democracia, para instalar su agenda criminal. Así es, y casualmente hacen todo lo posible para instituirlo como un partido político. Y el año 2011 ellos tratan de inscribirse como partido político y el Jurado Nacional de Elecciones, según una resolución administrativa histórica, les niega esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, dentro de su ideología ponen que la ideología era el marxismo, el leninismo, mismo pensamiento Gonzalo. Y sabemos que el pensamiento Gonzalo ya ha sido juzgado acá en nuestros fueros jurisdiccionales. Comunismo, ¿no? Entonces, Comunismo. eso, claro, es una situación que va en contra de la democracia, un pensamiento que no, definitivamente no puede, digamos, establecerse o no puede mezclarse con la democracia. Entonces, bajo esa condición, le niegan la inscripción. Pero, sin embargo, le niegan la inscripción, ellos insisten y crean otro organismo que se llamó FUDEP en esa época, ¿no? Que es muy diferente al FENATEP. El FUDEP también hizo lo mismo, trató de inscribirse, juntaron las firmas, no sabes tú cuántas, más de 160,000 firmas que le pedían en esa época, y Hicieron lo todo. llegaron a juntar a nivel nacional, y trataron de inscribirse y también le fue negada la inscripción. Pero ya no porque, digamos, dentro de sus estatutos ponían el pensamiento Gonzalo, porque le sacaron el pensamiento Gonzalo, ya le pusieron otra cosa, pero a pesar de eso no pudieron inscribirse, ¿no? Lo que se confirma es que era el Movadef, un brazo político de Sendero Luminoso. Es Sendero Luminoso, entonces. Sendero Luminoso es lo mismo que el Movadef. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos los indicios, las evidencias, las escuchas legales, digamos, los testigos protegidos, y se infiltró al Movadef. ¿Para qué? Para buscar casualmente esos indicios razonables que nos permitan afirmar que el Movadef, todos sus integrantes, eran Sendero Luminoso. ¿Por qué? Principal razón, la misma ideología. Segunda razón, la mayoría estaba integrado por ex escarcelados de Sendero Luminoso y también gente joven. Tercera razón, tenían las mismas consignas: solución política a los problemas derivados de la guerra interna, nueva constitución, cierre del penal, ¿cómo se llama?, de la base naval, etcétera, Amnistía etcétera. para todos los terroristas. Amnistía general, exactamente. Y tenían su diario que se llamaba Amnistía General. Tenían un diario que se llamaba, y lo vendían a diestra y siniestra, que después ya pasaba en edición digital, y así mismo tiene su página web que se mantiene, ¿no? Entonces se buscó todos y se hizo la operación Perseo en base a esta situación, postulando con la fiscalía de que Sendero Luminoso es lo mismo que el Movadef, solamente cambió de nombre, pero en realidad lo que buscaba era dinamitar la democracia por dentro, tratándose de escribir como partido político. Y lógicamente, con esta sentencia, pues, se da es un hito histórico en la lucha contra el terrorismo que todos los peruanos creo debemos saludar, ¿no? Claro, y también es histórico que se haya condenado a Alfredo Crespo, fundador del Movadef, a 16 años y 3 meses de cárcel por terrorismo, ¿no? Así es. Y recordemos que él también anteriormente había cumplido una sentencia por terrorismo. Y a pesar de eso salió y volvió. Y en una oportunidad le preguntan, pues, si se volvería, Sendero Luminoso volvería a tomar las armas, y él no responde. Él no responde. Casualmente, ¿por qué? Porque el Movadef buscaba eso, la segunda reconstitución y su segundo congreso. Y eso es parte importante para ellos. ¿Por qué? Porque en ese segundo congreso tienen que elegir al sucesor de Abimael Guzmán, y para eso estaban utilizando al Movadef, ¿no? El Movadef, según el Poder Judicial, era financiado por el dinero ilegal
conseguido por Artemio, ¿no? Del narcotráfico y de la extorsión. Así es. Recordemos que Artemio se refugia en el Alto Guayaga, en la época después que cae Abimael Guzmán. Él se refugia y él continúa asesinando gente en el Alto Guayaga, a pesar de que Abimael Guzmán había sido capturado, ¿no? Pero ¿qué cosa hacía Artemio ahí? Cobraba cupos. ¿A quién? A los traficantes de droga, a los madereros ilegales, etcétera, etcétera. Y ese dinero nosotros descubrimos por las escuchas legales y por otros indicios de que financiaba el Almohadef acá en Lima. Entonces, por ahí digamos, se descubre el nexo entre lo que era Artemio y lo que era Sendero Luminoso Moadef acá en Lima, ¿no? Claro, hay un movimiento el que nació como Conare, ¿no? Conare Movadef, el cual lideraba Castillo. ¿Ese también es ese brazo del Movadef en el magisterio? Esa es otra historia. Abimael Guzmán, al ver que los profesores eran una gran masa, y tú sabes que el que gana la masa gana la guerra, Abimael Guzmán quiso conquistar el Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTE. Entonces, para eso crea el MOADEF. Estamos hablando del año 2002, 2003. Crea el CONARE Conare, SUTE. Conare Sute. CONARE SUTE, Comité Nacional de Reconstrucción. Y ellos eran, pues, definitivamente, digamos, adeptos a Abimael Guzmán. Entonces, como consecuencia de eso, ellos tratan de hacer, digamos, una serie de acciones para conquistar el SUTE, pero ahí surge también lo que era Patria Roja, que ellos tienen hace muchos años copados el Sindicato de Trabajadores, Iluso y Castro, ¿no? si hay una lucha interna ahí, pero no queda ahí. El CONARE apoya a Pedro Castillo en la huelga magisterial del año 2017. Recordarás tú que a Castillo lo ponen como cabeza digamos, de esa huelga. Y el CONARE, con todo lo que es el MOADES, lo apoyan. Y parte de eso es porque después, cuando Castillo llega a ser presidente, ¿qué cosa es lo que hace primero? Digamos, fideliza o digamos, Legaliza hace que fideliza ¿cómo se llama? Al FENATEP, al la FENATEP, Federación Nacional de Trabajadores, que es el nuevo Conare, el nuevo nombre de Conare. el nuevo CONARE, y lo hace inscribir por River Maraví, que también pertenecía a lo que es Sendero Luminoso en la zona de Ayacucho, cuando en sus inicios digamos, como profesional. Entonces, todo ese Entonces, círculo se ¿es cierra. una organización terrorista o filoterrorista? Filoterrorista, creo yo, filoterrorista, que de todas maneras ahora con esta sentencia se tiene que investigar. Ahora, ¿quiénes son los que pertenecen al MOES? Tenemos que descubrir eso, porque generalmente los que pertenecen al MOES son los que han aceptado esa ideología. Y hay que ver una situación. Nadie, ninguno, nunca en su vida de Sendero Luminoso ha pedido perdón a los peruanos por haber No, matado tanta gente. nunca. Nadie, nunca. Eh, Quienes han firmado los planillones del Movadef y ahora he visto en redes sociales una mujer que fue evidenciada por el dominical Contracorriente que trabajaba en un colegio. Ella, si sigue proclamando, si sigue defendiendo esta ideología terrorista, estaría incurriendo en apología al terrorismo y debe ser capturada. Es un delito, ¿no? No apología, sino debería ser después de investigación, debería ser, digamos, investigada, especialmente por la policía y la fiscalía, para ver si ella pertenece al MOADEF y si profesa este pensamiento Gonzalo. Yo creo que es decir, no era apología, sino que ahora es por pertenencia, por afiliación. La ley Por afiliación 25475, terrorista. ley contra el terrorismo, en su artículo 5 dice, así es, por afiliación o pertenencia, simplemente por esa situación nada más. Y sabemos que el pensamiento Gonzalo, ¿qué cosa es? El pensamiento Gonzalo es el marxismo, el leninismo, el maoísmo aplicado a la realidad peruana. Eso lo dijo Abimael Guzmán en la entrevista del siglo, el año, bueno, estamos hablando del año 2002 aproximadamente. Eso es la ¿Qué aplicación. son los que firmaron los planillones del Movadef? Mire, actualmente una investigación para ver si en realidad ellos pertenecen al MOAEF. Si se pertenecen al MOAEF, pertenecen al Sendero Luminoso, pero tiene que ser una pre-investigación, porque muchas veces hay gente que ha firmado simplemente por firmar. Eso habría que investigarlo. Habría Se que tiene que investigarlo para investigar a no cometer todos. excesos tampoco, ¿no? Se tiene que investigar a todos los que Por han firmado supuesto, los yo creo que planillones, sí. entonces. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es una necesidad, ¿no? Claro. Y el ¿Y que qué opina no, usted? y el que no, creo que tiene que
decir y salir a decir su verdad. Yo reniego del pensamiento Gonzalo, yo nunca he pretendido al pensamiento Gonzalo, detesto el pensamiento Gonzalo, para que todos los peruanos vean que en realidad eso es la verdad dentro de un proceso judicial, ¿no? ¿Y qué opina usted de las voces como Hildebrand, por ejemplo, u otros izquierdistas, ultraizquierdistas, que señalan que el Movadef, que es un error porque el Movadef debería ingresar, que Sendero Luminoso debería ingresar a la vida política? Hola, ¿me escucha? Haremos un pequeño corte ya para culminar la entrevista y disculpen los problemas técnicos. Le preguntaba al general Baella qué opina de las voces como César Gibran que señalan que Sendero Luminoso debería tener la oportunidad de ingresar a la política, como lo ha tenido el M-19, las FARC o el ETA. Ahora sí, ¿logra escucharme? Vamos a solucionar un segundo, por favor, para solucionar el problema técnico. Ahí está. Sí, dígame. ¿Me escuchas? Ya, ahora sí, dígame. No, no me escuchas, güey. No, sí lo escucho, sí lo escucho. Allá. Sí lo escucho. Sí, hacer comparaciones con Colombia creo que no va el caso. Colombia no ha capturado a todos los, digamos, los de la FARC. Ellos han transado, han firmado un acuerdo de paz. Acá en el Perú nosotros nos defendimos de las organizaciones terroristas y mucha gente le llamó pues conflicto interno, guerra interna, y eso no es. Acá lo que se tipificó fue el terrorismo. Van a salir ONG en sublimizar al terrorista, pero no es así. No es así. Acá existió el pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo, ¿cómo se traduce? En guerra popular. Ese es el fin. ¿Para qué? Para tomar el poder. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo se pone, digamos, se manifiesta en la realidad? A través de 4 formas de lucha: el sabotaje, el combate guerrillero, el aniquilamiento selectivo y la propaganda, a través de los coches bomba, a través del derribamiento de torres y todos los atentados que nosotros conocemos. Eso es el terrorismo. Eso es el pensamiento Gonzalo. Eso nunca puede ir digamos, a la par con la democracia. Van a salir muchos, está yendo con que va a judicial también personas que setear para poder entrar nuevamente. ¿Ya? A ver, sí. Ya para ir culminando, sí, voy a seguir comentando. Para ir culminando la entrevista, lo que señalaba el general Bahía es que no se puede permitir el ingreso de los terroristas de Sendero Luminoso, porque no existen, para comenzar, ni siquiera existen exterroristas a al poder, ¿no? A la vida política, a la democracia. Ellos pretenden, evidentemente, bajo una fachada de ser demócratas, quebrar la democracia desde adentro, igual como lo quiere hacer también el partido de Antauro Humala. Vamos a un corte para ver si solucionamos el tema para culminar, cerrar, rematar la entrevista.
Entonces, se debe prohibir de todas maneras y de todas las formas posibles que ingrese Sendero Luminoso a la política. Sí, como te digo, va a haber muchas voces, muchos pseudo analistas de Sendero Luminoso, va a haber muchas ONG que van a decir de que se está sentenciando, se está, digamos, criminalizando las ideas, el pensamiento, y esto no es así. Los peruanos tenemos que tener claros de que la democracia no puede aceptar un pensamiento y después de haber cometido tanto, digamos, tantos crímenes, tantos asesinatos, más de 26.000 peruanos asesinados y según la Comisión de la Verdad, más de 65.000, miles de dólares, millones de dólares en pérdidas. Y también la situación de que Perú era un país pues que nadie quería venir acá, un país Era un país inelegible. inviable, ¿no? Exactamente, inviable. Y eso fue lo que nos hizo Sendero Luminoso. Y la Eso es lo que es diferencia el pensamiento. acá, nuestra diferencia y nuestro logro fue derrotar al terrorismo y no permitir que ahora sea una bancada, porque de lo contrario, si hubiéramos acordado, si hubiéramos llegado a una paz, entre comillas, sería en este momento tendríamos una bancada Sendero Luminoso, ¿no? Y esa es la gran diferencia con Colombia. Ellos transaron con el terrorismo, nosotros no. Nosotros acá capturamos primero a Abimael Guzmán y a toda su cúpula. Ahora hemos capturado el pensamiento Gonzalo, que aún falta todavía, pero lo hemos capturado y lo hemos puesto atrás de las rejas. Y eso es importante para todos los peruanos. Y eso no termina ahí. Yo creo que es el momento que el Estado y los gobiernos deben enseñar la historia del terrorismo a todos los jóvenes en todos los niveles educativos. Eso nos falta, que de tal manera que ellos conozcan qué es lo que sucedió y no se dejen engañar por ideologías trasnochadas que pueden venir en el futuro, ¿no? Claro, la democracia entonces no puede aceptar a Sendero Luminoso de ninguna forma. De ninguna manera, como te digo, van a salir pseudos periodistas, van a salir ONG, van a salir una serie. Te estoy hablando, hace unos 10 años, salió, me Bueno, acuerdo, un analista. ¿Y sabes lo que dijo? No, déjenlos a los Almohades, son viejitos, dice. Son viejitos que quieren solamente insertarse a la vida democrática. Mentira. Estos viejitos, mira, puros jóvenes, jóvenes que profesan el pensamiento Gonzalo. Y el pensamiento Gonzalo lo único que trae es asesinatos, viudas, personas que no tienen padre ni madre, personal de la Fuerza Armada, de la policía, discapacitados, cientos de ellos. Y nunca, digamos, hubo una lucha interna, un conflicto armado interno, ni una guerra interna, sino lo que existió acá en el Perú fue terrorismo. Y el delito de terrorismo se ha juzgado y se ha puesto tras las rejas al pensamiento Gonzalo. ¿y qué hacemos con los parlamentarios que pertenecen al FENATE? Yo creo que se tiene que investigar, que ellos deslinden si tienen relaciones con el MODES, porque si tienen relaciones con el MODES quiere decir que están apoyando un movimiento terrorista. Yo creo que se tiene que investigar, levantar la alfombra y ver quiénes están detrás de esto, porque así como se quiso crear el MODES o se creó el MODES como un movimiento, digamos, o como un organismo generado, hay otros organismos generados que no los conocemos y eso es motivo de investigación todavía, ¿no? De acuerdo. Finalmente, la Corte Suprema tiene que ordenar la anulación también del Partido Antauro, ¿no? Que quiere quebrar la democracia, quiere instalar una dictadura también. Eso es importante y tú lo has repetido hace un momento, la democracia no puede ser boba, la democracia tiene que cuidarse, porque la democracia es cuidar a todos los peruanos. No podemos permitir que un partido que con claras, digamos, tendencia violentista, con clara tendencia a agitar la violencia en todas sus modalidades, de fusilar gente, de cerrar las empresas mineras, están locos. Sí. Pero la situación está en que tenemos que poner pues los candados necesarios. Para eso es la democracia, para defender a los peruanos. Y quien se oponga a eso creo que no está de acuerdo a los cánones democráticos, ni tampoco a lo que podemos hacer en favor de desarrollar, en favor del bienestar de todos los peruanos, ¿no? Esperemos que la Corte Suprema falle a favor de la democracia y no a favor de la dictadura, ¿no? Yo creo que sí, la Corte Suprema tiene una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad, creo que todos los peruanos tenemos que estar atentos para ver cómo decide, ¿no? Ya. Muchas gracias, General Bahía. Esperemos tenerlo en otra oportunidad. Muy amable. Buenas Hasta luego. tardes.
Ok, amigos, esta fue la edición del miércoles de Sin Anestesia. Ya sabe, se trata de un fallo histórico que proscribe al terrorismo y su brazo legal. Lo que le toca ahora a la fiscalía, a la policía, es investigar todas esas organizaciones que nacen desde Sendero Luminoso y pretenden enquistarse en la política, en educación, en diferentes sectores para instalar su agenda criminal. Nos vemos mañana. Chau, chau.